un artículo muy del que se habló mucho en distintos medios de comunicación. En algunos medios se hablaba de que no era información real, ¿no? Todo lo que se dijo alrededor, el mismo gobierno de la República cuestionó también la veracidad del contenido de este reportaje y bueno, argumentó que es difícil que sea real por lo que está ocurriendo en el contexto de Sinaloa actualmente, ¿no? Recordemos que desde el 9 de septiembre, pues esta ciudad se encuentra casi que en medio de una guerra, ¿no? Uh-huh. Es difícil, es fuerte decirlo, pero bueno, el gobierno de México resaltó que este reportaje no era verídico por cuestiones como que no es posible elaborar fentanilo en una cocina doméstica, ¿no? Fueron como varios de los argumentos que por los que el gobierno de México trató como de tumbar el contenido o la veracidad del contenido de este artículo, y entonces determinaron que no existían elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo del New York Times documenta un laboratorio donde se produce fentanilo, ¿no? Uh-huh. Se concluyó que no hay elementos suficientes para decir que es verdad que se produce fentanilo. Se utilizaron otros argumentos también, como que de lo que se dijo en el reportaje, como que no había la resistencia al fentanilo, diferentes cosas que seguramente ya se hablaron en quizá tu noticiero, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué traigo esto a la mesa? Porque recordemos que el reportaje, junto con la respuesta del gobierno de México y la nueva campaña contra el uso del fentanilo, pues surgen en este contexto en el que ya casi entra al gobierno de la presidencia de Estados Unidos, pues Donald Trump, ¿no? Y recordemos también que pues ha amenazado de diferentes formas a nuestro país. La respuesta del gobierno de México pues ha tratado de ser contundente, ¿no? Se habló en diciembre también de la incautación de más de 1 tonelada de fentanilo, ¿no? Que es un golpe duro pues a los grupos criminales, ¿no? Pareciera, Bianca, perdón que te interrumpa, pareciera entonces que es como que este reportaje surgió justo como un apoyo al discurso de Donald Trump. Podría ser así eso. Es, uh-huh. Sí, también hubo quienes lo mencionaron de esa forma, ¿no? Entonces de que él está trabajando el New York Times, de algún lado, ¿no? Y entonces también el 7 de enero sale a la luz que el gobierno de México vuelve a sacar o a relanzar esta campaña del fentanilo mata. Recordemos que ya hace algún tiempo habían lanzado como ciertos elementos, sobre todo en escuelas, ¿no? Que es donde está, entre comillas, un público cautivo. Pero bueno, primero, ¿en qué consiste esta campaña? Se habla de distintos elementos que componen esta uh-huh. campaña. Uno es la estrategia dentro del aula, donde se utilizarán materiales educativos, asambleas informativas y jornadas nacionales contra el uso de las sustancias, ¿no? Se habla de que dentro de las aulas los mismos docentes van a tener intervenciones pedagógicas de 10 a 15 minutos para prevenir el consumo de drogas, ¿no? Uh-huh. Se proyecta, se espera que esta campaña logre llegar a 11.8 millones de estudiantes. En conjunto con esto se activa o reactiva la línea de vida que difunde también información para prevenir el consumo de estas drogas, sobre todo el fentanilo, ¿no? Y bueno, también se activa la línea de vida que es especializada para un número de teléfono para quien necesite apoyo si cree que está pasando por esta situación. Y luego, para finalizar, pues se habla de que el Consejo de Comunicación invertirá 300 millones de pesos para sumarse también y apoyar a través de los medios de comunicación en esta campaña, ¿no? Que es principalmente radio, televisión, espectaculares, campañas digitales uh-huh. Y otras actividades como conferencias y eventos en escuelas, ¿no? Uh-huh. Ahí se habla de que
de que el material que se va a difundir y la forma en la que los profesores van a capacitar a los estudiantes, pues es hablar cómo son estas drogas, cuáles son los efectos que tienen en la salud, y también proponen que los maestros pues lo incorporen en las clases de la formación de los estudiantes, ¿no? Y entonces aquí trato como de rescatar, ¿puede ser esta campaña revictimizante hacia las personas que consumen sustancias? Y yo lo pienso usualmente pensamos el consumo de las drogas desde el tema de la seguridad, ¿no? Lo que mencionábamos ahorita, la lucha contra las drogas en nuestro país, y lo enfocamos en los grupos criminales que comercializan las sustancias. Y casi nunca se habla como del peso que recae sobre las personas consumidoras, que quienes al final de cuentas terminan siendo como el último escalón en la cadena de todo esto que pasa, ¿no? Y bueno, por otro lado, bueno, eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, en nuestro país hay un serio problema de datos, ¿no? ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Cuáles son las drogas que se están consumiendo más? ¿Dónde? Etcétera, ¿no? Porque desde el 2017, 2018 aproximadamente, no hay una encuesta sobre las drogas en nuestro país. Se dice, en aquel tiempo se llamaba ENCODAT, se dice que ya se le cambia el nombre, que entre 2024 y 2025 van a salir los resultados de esta nueva encuesta sobre lo que está pasando con el consumo de drogas. ¿Realizada por quién, Bianca? Por el gobierno de México. Ah, ok. No sé si a través del INEGI o por el sector salud. ¿Quién? Es complejo porque la metodología sobre la que se hacen estas encuestas utilizan información de la Secretaría de Salud. También se va a entrevistar a personas, sobre todo a sus hogares, a estudiantes, pero una de las críticas que también se le han hecho a estas encuestas es que no llegan hacia sectores vulnerables, ¿no? Que son quienes viven los efectos más fuertes, sobre todo del estigma o de la revictimización que causan este tipo de campañas, ¿no? Una de las demandas principales de organizaciones civiles que trabajan con la población que consume fentanilo es precisamente que señalan que estas campañas enfatizan el estigma hacia las personas consumidoras de drogas, ¿no? Y sobre todo consumidoras de fentanilo. Si bien la presidenta de la República señala pues que esta campaña va a estar basada en información científica, las organizaciones demandan por otro lado que haya ausencia de información basada en evidencia, que es información que las mismas organizaciones han rescatado, porque son las organizaciones quienes están en contacto directo con los consumidores de fentanilo, y entonces las frases que se utilizan en esta campaña como aléjate de las drogas, elige ser feliz, pues crean una narrativa hacia las personas consumidoras como autodestructivas o que no tienen la capacidad de elegir sobre sus decisiones de vida, ¿no? Esta idea pues puede ser controversial, sin embargo las mismas organizaciones, al encontrarse en contacto directo con las personas que consumen este tipo de sustancias, señalan y han demostrado que las personas que consumen drogas y viven en entornos de alto grado de marginación y de vulnerabilidad, pues al final de cuentas pesa más el estigma social que se crea sobre las sustancias que el mismo consumo en sí de las drogas. No sé si estoy siendo clara como en esta idea. Lo complicado a mi parecer es entonces cómo debería de ser la narrativa, o entonces qué propuesta hay de parte de estas organizaciones para poder modificar o hacer esta narrativa o esta narrativa distinta, porque creo que también hemos estado a lo largo del tiempo como muy acostumbrados a asociar estos términos en este tipo de campañas justamente para poder llegar a la gente y de cierta manera pues trabajar la parte preventiva, ¿no? Entonces también yo creo que ahí nomás sería así como que el reto, ¿no? ¿Cuál sería entonces la mejor narrativa o estas frases que en términos de comunicación serían más efectivas?
Sí, claro. Por un lado, pues es bien rescatable como toda esta campaña masiva que se está haciendo del consumo de fentanilo, pero por otro lado sí es preocupante la forma en la que se están distribuyendo estas narrativas que terminan al final de cuentas otra vez poniendo en el mismo lugar a las personas que consumen sustancias, y entonces se sigue normalizando que estas personas, por ejemplo, pierdan derechos como el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo, como todas estas cosas que terminan legitimando el rechazo hacia las personas que consumen sustancias, y entonces el problema persiste, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención un video donde sale la presidenta de la República explicando que hay, o sea, hay sustancias a las que les ponen la droga de fentanilo, ¿no? Que es como la narrativa que se ha distribuido a través de los medios de comunicación. A las drogas le están poniendo fentanilo. Entonces, por ejemplo, ese hecho surge de la evidencia que generaron las organizaciones civiles, quienes se han dedicado a hacer intervenciones como el testeo de las sustancias, que no es más que analizar qué componentes tienen las drogas que están consumiendo las personas, para hablar bueno, se dieron cuenta que efectivamente las drogas que usualmente consumían las personas, algunas, no todas, y en ciertas zonas consumían fentanilo, ¿no? Perdón, contenían fentanilo, y entonces empezaron a alertar a la población que están consumiendo cierta sustancia, pero que aparte trae esta otra sustancia que es fentanilo, y entonces es importante, por un lado, identificar qué está pasando en el cuerpo de las personas que están consumiendo estas sustancias y cuáles son los efectos a largo plazo, etcétera. No, esa es la evidencia científica que necesita incorporarse en este tipo de campañas para que la población esté realmente informada de lo que está pasando con el fentanilo, dónde está, porque el fentanilo no está en todo el país. La evidencia ha demostrado que el fentanilo se encuentra principalmente en la frontera norte de México, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua. Hay organizaciones que han identificado que presencia de esta sustancia, y entonces hay personas que lo están consumiendo, algunas conscientemente y otras inconscientemente, y entonces esa es la necesidad de incorporar información basada en evidencia en este tipo de campañas que abonen a no estigmatizar todavía más a las poblaciones consumidoras. Muy interesante, Bianca. Este tema va a seguir dando de qué hablar. No nos alcanza una sección para abordar las diferentes aristas que hay, y sí es muy importante, sobre todo para entidades como la nuestra, ¿no? Porque estamos en la frontera, que podamos reflexionar más, ¿no? Sobre esta campaña y sobre la problemática misma, ¿no? Que existe. Entonces, bueno, de momento pues te agradecemos, Bianca, como siempre, en esta intervención alternada. Te mandamos un saludo, como siempre, pues estaremos en 2 semanas más comunicándonos de nuevo contigo. Muchísimas gracias, y fue un gusto regresar en este nuevo año. El gusto es nuestro. Como siempre, un placer tenerte por acá. Gracias a Bianca Acuña, doctora en Ciencias